El aumento al salario mínimo en México ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones económicas. A partir del 1 de enero de 2025, el salario mínimo general en el país se incrementó en un 12%, alcanzando 278.80 pesos diarios, lo que equivale a cerca de 8.475 pesos al mes. En la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo mensual ahora de 12.764 pesos. Este aumento busca garantizar un ingreso digno para los trabajadores y reducir la pobreza laboral. Sin embargo, se presentan críticas y advertencias sobre los posibles efectos negativos de esta medida. Expliquémoslo. Para entender estas críticas, comencemos criticando que el salario mínimo puede tener consecuencias no deseadas, especialmente para los trabajadores menos cualificados y con poca experiencia. Aclaremos primero que la ley del salario mínimo real debe ser cero, pues al fijar un precio mínimo por encima del precio de mercado, generaría efectos y consecuencias negativas sobre el empleo y sobre la correcta asignación de recursos. Un salario mínimo inexistente beneficiaría a aquellas personas que pierden su empleo o no logran encontrar trabajo. Esto debido a que la ley prohíbe a los empleadores pagarles menos del monto arbitrario establecido por la ley, y no un precio o salario negociado puntualmente por los involucrados. En este caso, la relación empleado-empleador. En otras palabras, el aumento del salario mínimo no incrementa automáticamente la productividad de un trabajador. Y si ésta no alcanza el nivel exigido por la nueva legislación, es decir, que se le esté pagando por encima de la productividad aportada por el trabajador, es poco probable que el empleador lo contrate. Esto podría resultar en un aumento del desempleo, especialmente entre jóvenes e inexpertos. Además, se critica a la ley del salario mínimo por ser una intervención estatal en el libre mercado, pues los salarios deben determinarse por acuerdos voluntarios entre empleadores y empleados, basados en la productividad marginal del trabajador. Cuando el gobierno fija un salario mínimo, distorsiona las señales de mercado que equilibran la oferta y la demanda laboral, lo que puede generar desequilibrios como exceso de oferta o escasez en ciertos sectores, lo que se traduce en desempleo generalizado. Además, el aumento constante en el salario mínimo podría desincentivar la inversión en sectores intensivos en mano de obra y acelerar la automatización de sus empleos. En este contexto, los empleadores podrían optar por reemplazar a los trabajadores menos cualificados con tecnología más eficiente, dejando aún más personas sin empleo. También se advierte que muchos empleadores incapaces de absorber los costos adicionales podrían recurrir al empleo informal, lo que dificultaría aún más la protección de los derechos laborales. Otro efecto potencial es un aumento sobre los costos laborales más altos que podrían trasladarse a los precios finales de bienes y servicios, afectando el poder adquisitivo general. Esto podría erosionar los beneficios del aumento salarial, especialmente para quienes se encuentran en los niveles más bajos de ingresos. En México el salario mínimo ha aumentado significativamente 135% acumulado desde 2018. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, estos aumentos han mejorado los ingresos laborales, pero no se han reportado efectos generalizados de aumento en el desempleo. Sin embargo, esto se debe a factores como el tamaño de la economía informal y las dinámicas específicas del mercado laboral mexicano. La informalidad laboral en México, que afecta a más del 50% de la población ocupada, enmascara los efectos del salario mínimo en el empleo formal. Es posible que algunos empleadores eviten cumplir con la regulación al trasladar a los trabajadores al sector informal. La alta informalidad laboral y las dinámicas locales del mercado dificultan establecer una correlación directa entre el aumento al salario mínimo y el desempleo, donde en otros lugares sabemos que sí sucede. Desde una perspectiva económica,
y no política. Se pueden proponer alternativas al salario mínimo para mejorar el nivel de vida de los trabajadores sin los posibles efectos negativos que esta política puede generar. Como por ejemplo, incentivar la productividad laboral promoviendo programas de formación técnica y profesional que aumenten la productividad de los trabajadores, haciendo que su trabajo sea más valioso para los empleadores y, por ende, mejorando su remuneración. Fomentar también la inversión en tecnología y procesos que permitan a los trabajadores ser más productivos y competir en sectores de mayor valor agregado. Se puede reducir también la carga fiscal y regulatoria para reducir los costos laborales, para que los trabajadores reciban una mayor proporción de su ingreso bruto y los empleadores tengan más incentivos para contratar. A su vez, fomentar acuerdos directos entre empleadores y empleados, basados en la productividad y las necesidades mutuas. También la promoción de la competencia y la flexibilidad laboral en todos los sectores para que los empleadores compitan por trabajadores, ofreciendo mejores condiciones laborales, facilitando el traslado de trabajadores a sectores o a regiones donde hay mayor demanda laboral, mediante infraestructura, transporte y políticas de vivienda accesible. En resumen, aunque el aumento al salario mínimo tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, las leyes del salario mínimo podrían tener consecuencias negativas no deseadas. Estas incluyen el aumento del desempleo, la informalidad, la automatización acelerada y un aumento en los costos de producción. Como siempre, las políticas económicas deben analizarse cuidadosamente para equilibrar sus beneficios y costos y para garantizar que realmente beneficien a quienes más lo necesitan.